Cuando escuchas el apellido Dubois, lo primero que te viene a la mente es poder, agresividad y victorias. Pero en el caso de Caroline Dubois, la historia va mucho más allá de eso. De pie, con su 1,75 m de altura y un físico trabajado hasta el milímetro, Caroline no es solo la hermana del peso pesado Daniel Dubois. Es una campeona del mundo que ha ganado cada uno de sus cinturones con sangre, precisión y una determinación que intimida. Desde sus primeras apariciones en el cuadrilátero, demostró ser algo diferente. Una mente rapidísima, una técnica pulida hasta la perfección y un instinto depredador que la convierte en una de las boxeadoras más completas del panorama actual. Ataca al cuerpo con ganchos feroces, sube al rostro con la derecha, remata con uppercuts que hacen temblar y vuelve con el gancho sin dejar espacio para respirar. A sus rivales las devora con una facilidad aterradora, y lo hace con la calma y la confianza de quien ha nacido para esto. Los que la conocen saben que no es cuestión de si llegará a ser campeona olímpica o no. La verdadera pregunta es, ¿quién podrá detenerla? Caroline Dubois volvió a demostrar su poder en su segunda etapa bajo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, WBC, consolidando su posición entre las grandes del momento. Pero para entender quién es realmente, hay que mirar atrás. Nació el 11 de enero de 2001, en Londres, dentro de una familia numerosa y profundamente unida. Desde niña, el sonido de los guantes golpeando el saco la fascinaba. Y fue ahí, entre el sudor y la adrenalina del gimnasio, cuando supo que ese sería su destino. Inspirada por los logros de su hermano Daniel, comenzó a entrenar con apenas 9 años. Pero su camino no fue sencillo. En aquella época, muchos gimnasios no aceptaban chicas, así que, decidida a demostrar su valía, se disfrazó de chico y se hizo llamar Colin para poder entrenar. El día que subió al ring por primera vez, nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Caroline se enfrentó a un niño del gimnasio y, sin dudarlo, le rompió la nariz de un golpe limpio. Aquel chico terminó llorando, y Caroline sonriendo. Ese fue su primer acto de rebeldía, su primera victoria contra un sistema que no la quería ahí. Una escena digna de una película que marcó el inicio de su historia, porque lo que vendría después sería aún más grande. Su técnica depurada, su juego de pies casi coreográfico y la serenidad con la que se mueve dentro del ring dejaron sin palabras incluso a los boxeadores más experimentados. Caroline Dubois no solo golpea, interpreta el boxeo como si fuera una partitura. Cada paso, cada desplazamiento y cada golpe tienen un sentido. En 2018, cuando apenas tenía 17 años, se proclamó campeona olímpica juvenil, conquistando los Juegos con una superioridad tan clara que muchos ya hablaban de ella como la próxima gran estrella del boxeo británico. Se convirtió en la chispa que encendería el fuego de su siguiente etapa. Esa fue la noche en la que supe que había llegado la hora de dar el salto, diría más tarde. Caroline comprendió que el terreno amateur ya no le ofrecía nuevos retos. El siguiente paso estaba claro, convertirse en profesional. Y así lo hizo. En febrero de 2022, el público del Reino Unido se preparaba para presenciar algo especial. Caroline Dubois debutaba como profesional frente a Baida Masioite, en una noche en la que los altavoces del recinto vibraban con la canción Sweet Caroline. Desde el primer segundo, Caroline mostró una versión despiadada de sí misma. Zurda natural, explosiva, midiendo cada movimiento con la precisión de una veterana. Empezó a marcar el ritmo con rectos de izquierda y ganchos de derecha, mezclando agresividad con elegancia. No buscaba el caos, sino el control absoluto del combate. La velocidad de sus combinaciones era asombrosa. Entraba, golpeaba y salía antes de que su oponente siquiera pudiera reaccionar.
El público comenzó a darse cuenta de que estaban viendo el nacimiento de una futura campeona. Caroline no peleaba como una novata. Pelea como si hubiera estado ahí toda la vida. Su esquina la observaba con atención, sabiendo que estaba disfrutando del proceso. Caroline no se desesperaba, no buscaba el knockout por impulso. Pero cuando olió sangre, cuando vio la mínima apertura, se transformó en una cazadora. Y entonces llegó el momento que marcó su debut. En el tercer asalto, soltó un derechazo demoledor que impactó con tanta precisión que su rival apenas tuvo tiempo de reaccionar. El público estalló. Bai Damasioite quedó tambaleándose, haciendo un extraño baile del pollo, antes de caer. La pelea estaba decidida. Su victoria fue más que un resultado, fue una declaración de intenciones. Caroline Dubois había llegado al boxeo profesional para dejar huella. Los expertos coincidían. Tenía la madurez de una veterana, la potencia de una leona y el temple de una campeona. Su experiencia como amateur la había moldeado, pero su instinto era puro fuego. En cada combate se nota que estudia y la a su oponente con frialdad quirúrgica, esperando el momento justo para golpear. Su estilo zurdo confunde, desorienta, desequilibra. Su mano izquierda es un látigo que abre camino para derechazos secos y uppercuts precisos. Cuando entra en ritmo, parece flotar sobre el ring, una mezcla de elegancia y destrucción. Y con cada presentación, Caroline Dubois demuestra que no es una promesa, sino una realidad. Una boxeadora que ha venido para reescribir la historia del boxeo femenino británico. Caroline Dubois no tardó en demostrar que su debut no había sido una casualidad. Desde el primer golpe de su segunda pelea profesional, su velocidad resultaba casi imposible de seguir con la vista. Sus manos se movían más rápido que una ametralladora, lanzando ráfagas de precisión quirúrgica que sacudían a su rival una y otra vez. Mi estilo es ese, diría más tarde. No busco noquear con un solo golpe. Prefiero romper a mis oponentes poco a poco, hasta que se derrumban por completo. Eso es lo que el público merece ver. Trabajo real, golpes con propósito, no solo espectáculo. Y lo cumplió. Seen here, she's using her jab really well, coming in with the lead off the body and a backhand, which I think backhand down the centre has been amazing. Beautiful shots whipping in, work to the body early, speedy, swift of foot and aggressive man. Yeah, good shot selection there, good variety. Oh, beautiful body shot, crunched in pain there, was Martina Hall. Su hermano Daniel Dubois estuvo presente en el público, testigo directo de aquella primera victoria profesional que confirmaba que Caroline no era simplemente la hermana de un campeón, sino una campeona en construcción. 3 meses más tarde, Caroline regresó al ring para su segundo combate profesional, una boxeadora con 14 peleas en su haber y una reputación de rival dura, resistente y difícil de doblegar. Pero Caroline la desmontó con frialdad y elegancia. En menos de 1 minuto de combate, ya había marcado el ritmo. Se movía ligera, con un jab medido que abría el camino a su zurda demoledora. Encerró a Ores contra las cuerdas, y con una secuencia perfecta, gancho al cuerpo, recto al rostro y contragolpe al centro, la mandó a la lona.
Su precisión era quirúrgica. Los comentaristas no tardaron en resaltarlo. From the corner, the red corner, Shayna Baszler believes she got a punch through that really hurt Kaleva, but back. Ese golpe de izquierda ha sido precioso. Una ejecución limpia, técnica, sin desperdicio. Martina Ores intentó resistir, pero Caroline la castigó con ganchos al cuerpo que la hicieron retorcerse de dolor. Un último golpe, certero y seco, bastó para que el árbitro interviniera y detuviera la pelea. And then you face out a lead hook. It discourages you a little bit. There too, the crowd enjoying this. Caroline Dubois conseguía así su primera victoria por nocaut, un aviso claro para el resto de la división. Había llegado una nueva fuerza al panorama del boxeo femenino, pero lo mejor aún estaba por venir. 3 meses después, en un ambiente eléctrico dentro del O2 Arena de Londres, Caroline se enfrentaba a su prueba más exigente hasta el momento, la ex retadora al título mundial, Milena Koleva. La expectación era máxima. Las luces, el rugido del público, la presión. Todo indicaba que aquella noche podía marcar un antes y un después. Desde el primer asalto, Caroline salió con la intensidad de quien no teme al fuego. Su rival intentó imponer ritmo, pero Dubois respondió con una serenidad desconcertante. Esquivaba con pequeños movimientos de cintura y contragolpeaba con precisión. Cada golpe suyo tenía intención, tenía peso. Su experiencia olímpica se notaba en cada gesto. Anticipación, calma, lectura del rival. A mitad del combate, tras un intercambio brutal en el centro del ring, Dubois absorbió un buen golpe, pero no se inmutó. Dio un paso atrás, midió la distancia y respondió con un directo al mentón que hizo retroceder a Koleva. Aquella noche en Londres fue más que una victoria. Fue la confirmación de que Caroline Dubois no solo estaba ascendiendo, sino que lo hacía con una madurez y una potencia que la ponían en un nivel distinto al de cualquier otra boxeadora de su generación. Y el mundo del boxeo, por fin, empezaba a darse cuenta de ello. El ambiente tras bambalinas era eléctrico. Caroline sabía que aquella noche tenía que ser memorable, y lo fue. En el cuarto asalto, un derechazo brutal impactó con tal fuerza que el público estalló en aplausos. El sonido seco del golpe resonó en el estadio como el eco de un martillo sobre el acero. La multitud aún no había terminado de sentarse cuando Caroline volvió al ring. Una oponente con experiencia y reputación de ser dura de roer. Desde la primera campanada, Caroline mostró cuál era su objetivo: terminar la pelea rápido. La presión fue asfixiante. Sofía apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Dubois ya la tenía acorralada contra las cuerdas. Sus golpes al cuerpo eran pesados, sistemáticos, buscando debilitar las costillas y cortar el aire. Trató de resistir, de agarrarse, de ganar tiempo, pero ya no podía defenderse. Los derechazos de Caroline atravesaban su guardia una y otra vez. Los ganchos al cuerpo hundían su resistencia. Cuando el árbitro vio que Sofía apenas podía protegerse, intervino y detuvo la pelea. Victoria por nocaut técnico en el primer asalto. Habían pasado solo 60 segundos. Fue una paliza, pero también una advertencia para todas las boxeadoras de su división. Caroline Dubois ya no era solo una promesa.
Era una amenaza real. Los comentaristas lo resumieron a la perfección. Antes hablábamos de ella como una estrella en ascenso. Ahora es una profesional de pleno derecho. Aquella cadena de victorias, todas limpias, sin un solo rasguño en su récord, le abrió las puertas a algo mayor. La oportunidad de pelear por el título mundial vacante del peso ligero de la IBO. El momento había llegado. El estadio entero vibraba al ritmo de Sweet Caroline, pero esa noche la dulzura iba a tener sabor a pólvora. Su oponente, Magalí Rodríguez, era conocida por su agresividad. Una boxeadora valiente, casi temeraria, que salía al ataque como un toro desbocado. Desde el primer asalto, persiguió a Caroline con furia, lanzando golpes salvajes sin descanso. Pero Dubois no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, defensiva, inteligente. Ambas intercambiaron golpes duros, sin retroceder ni un centímetro. Fue una guerra. Caroline medía el tiempo, analizaba cada movimiento, esperando el momento de contraatacar. Rodríguez presionaba con combinaciones de 4 y 5 golpes, pero Caroline respondía con precisión quirúrgica, alternando ganchos al cuerpo y derechazos al rostro. El castigo fue acumulándose. Una combinación de 2 golpes, un directo seguido de un gancho al hígado, hizo que Magalí se tambaleara. Intentó aferrarse, pero la británica ya había olido la sangre. Siguió atacando sin piedad. Un gancho de derecha demoledor impactó de lleno. Luego otro. Rodríguez cayó 1, 2, 3 veces. El árbitro dudó en dejarla continuar, pero Magalí, con el orgullo herido, se levantó. Caroline, sin perder la compostura, siguió ejecutando su plan. Precisión, presión, castigo. Era como ver una máquina perfectamente calibrada. En el último asalto, la pelea se transformó en una batalla salvaje. Rodríguez avanzaba desesperada, lanzando golpes desordenados, pero Dubois la cazó una vez más con una combinación perfecta. Los puños de Caroline parecían martillos. Cada impacto retumbaba en el estadio. Cuando sonó la campana final, no había dudas. Caroline Dubois era la nueva campeona mundial del peso ligero de la IBO. Y lo había conseguido en su 7ª pelea profesional, pero el hambre no desapareció. Apenas unos meses después, subió al ring para su primera defensa del título, enfrentándose a la dura y provocadora Miranda Reyes. Desde el inicio, Caroline se mostró implacable. Sus golpes eran rápidos como relámpagos y tan certeros que su rival no sabía de dónde venían. En el 5º asalto, Dubois se mantenía firme en el centro del ring, intercambiando sin miedo. Su rival intentaba resistir, pero Caroline era una amenaza constante, atacando desde todos los ángulos. A falta de segundos para el final del asalto, lanzó una serie de golpes al cuerpo que hicieron crujir las costillas de Reyes. Su ferocidad no tenía igual. Los derechazos sonaban secos, contundentes, y cada vez que impactaban, su rival retrocedía un paso más hacia la derrota. Finalmente, el árbitro intervino. Dubois había defendido su título con otra actuación dominante. Victoria por nocaut técnico. Título IBO defendido. Pero Caroline no se detuvo ahí. Su ambición no conoce descanso.
Con solo 10 combates profesionales, se preparó para disputar el Campeonato Mundial Interino del peso ligero, enfrentándose a Miera Mone, y una vez más, dominó cada asalto sin dificultad, dejando claro que no solo es campeona, es el futuro absoluto del boxeo femenino. Así fue como lo hizo, una vez más, ante los ojos del mundo. Un rayo de izquierda atravesó la guardia de Miera Mone, dejándola paralizada, desconectando su mente de sus pies. Caroline Dubois había vuelto a hacerlo. Otra defensa del título completamente dominante, ejecutada con precisión, con poder y con la frialdad de una veterana que parece haber nacido dentro del ring. Cada golpe suyo contaba una historia. La historia de una niña que fingió ser un chico para que la dejaran entrenar. En su 24º cumpleaños, Sweet Caroline subió al cuadrilátero para enfrentarse a la arrogante Jessica Camar, una boxeadora dura, peligrosa y con ganas de destronarla. Lo que sucedió aquella noche fue más de lo que cualquiera había imaginado. Desde el primer asalto, Dubois se mostró intratable. Camar apenas liberó el 30% de su poder antes de saborear la lona. Caroline se movía con fluidez, atacando con entradas y salidas milimétricas, lanzando combinaciones que normalmente solo se ven en las divisiones masculinas. Un derechazo al cuerpo la dobló, una izquierda al rostro la hizo tambalearse. Camar sangraba bajo el ojo, completamente desbordada. Ambas, cegadas por la adrenalina, siguieron atacando sin tregua hasta que sus cabezas chocaron violentamente. El golpe fue tan fuerte que el árbitro no tuvo más remedio que detener la pelea. Empate técnico. Un final frustrante para una batalla que, todos lo sabían, Caroline estaba dominando. Pero Dubois no se detuvo. En su siguiente presentación, en el legendario Royal Albert Hall, se enfrentó a la retadora coreana Bo Mi-shin, en lo que muchos consideraron su mayor desafío hasta la fecha. Como siempre, Caroline salió a imponer su ritmo desde la primera campanada. Su jab zurdo cortaba el aire como un látigo, y cada vez que golpeaba, la coreana temblaba. Parecía que sería otra noche fácil para la campeona, hasta que Bo Mi-shin cambió el guión. La coreana se plantó en el centro del ring, bajó el mentón y empezó a caminar hacia adelante, lanzando golpes con rabia. Caroline, sorprendida, se vio obligada a retroceder. Por primera vez en su carrera, Dubois sintió la presión, el peligro real. El público contenía el aliento. Caroline había pasado de dominar a sobrevivir. Ambas boxeadoras se entregaron sin reservas, lanzando y recibiendo, round tras round, en una guerra total.
Al sonar la campana final, nadie sabía quién había ganado. La decisión de los jueces fue polémica. Uno vio empate, dos la dieron como vencedora. El título se mantenía en sus manos, pero aquella noche dejó claro algo. A partir de ahora, cada pelea sería una verdadera prueba de fuego. Hoy, Caroline Dubois es considerada una de las boxeadoras más talentosas de su generación. No necesita provocar, no necesita bailar sobre las cuerdas ni gritar ante las cámaras. Su espectáculo está en el ring. Sus armas son el intelecto, la disciplina y el cálculo frío. Sigue el camino de grandes como Claressa Shields, pero a su manera. A sus 24 años, su boxeo ya pertenece a la élite mundial, y sin miedo alguno, está dispuesta a desafiar a las grandes campeonas del peso ligero, Katie Taylor, Mikaela Mayer y Amanda Serrano. La gran pregunta no es si Caroline Dubois será campeona indiscutida. La verdadera pregunta es, ¿quién podrá detenerla? Si te apasiona el boxeo, si disfrutas de las historias de esfuerzo, talento y superación, suscríbete ahora a KO Técnico. Aquí analizamos a las leyendas, las promesas y los monstruos del ring con la pasión de quienes amamos este deporte. Activa la campanita, deja tu like y únete a esta comunidad de auténticos fanáticos del boxeo. Porque aquí, en KO Técnico, cada historia golpea tan fuerte como un gancho al hígado.